De aquí viene la semana. Ah, no, por allá las 4. 58. Bueno, listo. Como todo sistema, y siempre he empezado así las clases, como todo sistema, el sistema respiratorio está constituido por una serie de órganos. La función general de ese sistema respiratorio como conjunto de órganos es permitir el proceso de ventilación. Esa es la función general. Pero cada uno de esos órganos va a tener una función muy específica que al sumar la función de cada uno de esos órganos, pues al final voy a tener esa función general que es permitir la ventilación. Empezamos con las fosas nasales. Las fosas nasales no es esto. Esto no es la fosa nasal. La palabra fosa, ¿qué le suena? Hueco, es una cavidad. Esto es una parte de la fosa nasal que es el cartílago nasal. ¿Sí? Entonces, la fosa nasal es una cavidad que se encuentra ubicada a nivel de la región anterocentral del viscerocráneo, ¿verdad? Miren acá, esto sí es la fosa nasal, esto, ¿correcto? Esa fosa nasal tiene unos límites, ¿verdad? En la parte superior, el límite superior va a ser los huesos nasales o huesos propios, esta parte de acá. Límite lateral, el hueso maxilar superior. Límite inferior, el hueso maxilar inferior, más en la parte de atrás del hueso maxilar superior, ¿qué hay? ¿Los qué? Los huesos palatinos. Esos dos, el límite inferior, maxilar superior y palatinos. ¿Cierto? Límite posterior, ahorita les muestro una imagen, las coanas, que son unas cavidades que por detrás permiten el ingreso a la fosa nasal. Y el límite central, esto que se llama el tabique nasal. Ese tabique nasal me divide la fosa nasal en dos, en una izquierda y en una derecha. ¿Cómo está constituida el tabique nasal? Mírenlo acá. Está constituido los 2/3 superiores por la lámina perpendicular del etmoides y el tercio inferior por el hueso vomer. El hueso vomer. Y el límite anterior sería el cartílago nasal, ¿cierto? Estas serían las coanas, este hueco. Ahorita hay otra imagen donde les puedo mostrar mejor. Las coanas. Aquí sería el maxilar superior y estos serían los huesos palatinos. Y aquí estarían los huesos nasales o huesos propios, ¿cierto? Bueno. Muy bien. Dentro de esa cavidad nasal o dentro de esa fosa nasal, entonces tengo unas estructuras óseas. En cada una de las dos fosas nasales tengo unas estructuras óseas que reciben el nombre de turbinas, lo que nosotros anteriormente conocíamos como cornetes. Ya no se llaman cornetes, turbinas. De hecho, la cirugía se llama turbinectomía, no cornectomía. ¿Por qué se llama así? Turbina, por la forma que tienen esas estructuras, que es como la forma de la turbina de un avión, sobre todo la turbina inferior, ¿sí? Así. ¿Sí? Son 3 turbinas. La más pequeñita, la turbina superior, ¿sí? Luego la turbina media y la turbina inferior, ¿correcto? Entre cada turbina hay un espacio, este que ustedes ven acá, se llama meato. Entonces tendremos un meato superior que está entre la turbina superior, este sería el meato superior, está entre la turbina superior y la turbina media. Este sería el meato medio que está entre la turbina media y la turbina inferior, y este sería el meato inferior que está por debajo de la turbina inferior. La que más frecuentemente se lesiona es la turbina inferior, es la que más tiene tendencia a hipertrofiarse, a crecer, ¿sí? ¿Listo? A los lados o alrededor de esa fosa nasal tenemos unas cavidades neumáticas, ¿sí? O sea, tenemos unos huecos en el hueso. Esas cavidades neumáticas se llaman senos paranasales. Senos paranasales. Entonces tenemos el seno frontal, el seno maxilar
¿Sí? Aquí se ve un poquitico el seno esmoidal. Ahorita le he puesto bien en otra imagen. Está el seno esmoidal, está el seno esfenoidal. La fosa nasal está tapizada por una mucosa. La mucosa superior se llama la mucosa nerviosa. ¿Por qué se llama mucosa nerviosa? Porque como ustedes pueden ver en la imagen, ahí están los receptores para la olfacción. Y ahí vemos que de esos receptores salen unos nerviecitos que atraviesan la lámina cribada del etmoides, atraviesan y encima me forman el bulbo olfatorio. Y de ahí sale el nervio olfatorio, que va a terminar allá en el cerebro. Nervio olfatorio, ¿sí? Primer par craneal, nervio olfatorio, ¿correcto? Entonces, aquí estos son los responsables de qué? En esta mucosa nerviosa es la responsable de qué? Nervio olfatorio será la responsable de qué? De reconocer los De la aromas. olfacción, de percepción de los olores. ¿Bien? Los 2/3 inferiores está tapizado por una mucosa que se llama la mucosa ventilatoria. Ella está tapizando la turbina media, la turbina inferior, los meatos. ¿Por qué se llama ventilatoria? Porque por ahí va a pasar el aire cuando nosotros inspiramos y cuando nosotros expiramos. ¿Sí? ¿Cuál es la función de esa forma que tienen las turbinas? ¿Sí? De turbina de avión. Cuando un avión enciende las turbinas, ¿sí? Para el decolaje y está volando, entra la columna de aire, ¿cierto? Aquí está la turbina. La turbina está haciendo este movimiento. Entra la columna de aire y aquí adentro, esa columna de aire, ¿qué hace? Adquirir el mismo movimiento de la turbina, ¿sí? Hace esa función ahí. Cuando entra la columna de aire que nosotros inspiramos, entonces ella entra y adquiere esta forma y empieza a moverse adentro de la fosa nasal, empieza a moverse así, en forma de turbina, de espiral. ¿Para qué? Primero que todo para calentar el aire. Así estemos en el desierto del Sahara, para la vía aérea el aire es muy frío y se puede colapsar, puede producirle broncoconstricción a la persona, que eso es lo que le sucede a las personas que sufren de hiperreactividad bronquial, de asma, de EPOC, todo eso. Entonces, al moverse el aire de esta manera, ahí en ese pedacito de este movimiento y llegar a la faringe, ya se calienta el aire. ¿Sí? Y cuando llega a esa estructura que se llama la nasofaringe, ya el aire va ¿qué? Caliente. Y ya cuando llega a la tráquea y a los bronquios, ya el aire está caliente. Entonces no se va a producir broncoespasmo. ¿Correcto? No sabía eso. En el cartílago nasal, la parte inferior, tenemos un orificio que se llama la ventana nasal. Y ahí tenemos unos pelitos que se llaman las vibrisas. Tenemos unos pelitos que se llaman las vibrisas. Hola, a las 11. Unos pelitos que se llaman vibrisas. ¿Cuál es la función de esas vibrisas? Empezar a filtrar el aire, porque el aire viene con impurezas. Así estemos en la casa de nosotros, el aire viene con impurezas. ¿Sí, señora? Cuando uno se congestiona, o sea, Vibrisas ¿qué o parte se va a vibrisas? En la congestión todo. Se edematiza la mucosa nasal, y ahorita es lo que vamos a ver. Se edematiza y de ahí para adelante todo se inflama, se edematiza todo. ¿Es vibrisa? Vibrisas. Vi con V y bri con B. Entonces, esos pelitos lo que hacen es el material particulado grande, que aunque no lo veamos nosotros es grande, lo empieza a quedar pegado a los pelos, a esas vibrisas. ¿Sí? Esta mucosa ventilatoria tiene unas células, ahí microscópicamente tiene unas células, que se llaman las células caliciformes. Se llaman así porque tienen forma de una copa, de un cáliz. ¿Cuál es la función de esas células caliciformes? Ellos producen mucina.
Y esa mucina, al ponerse en contacto con el agua que trae el aire, se convierte en moco. Y ese moco atrapa esas impurezas que están pegadas ahí en los pelos, en las vibrisas. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos los senos paranasales. Entonces, este es el seno frontal, que va a estar en el hueso frontal. Este es el seno maxilar, que va a estar en el hueso. Aquí tengo el seno etmoidal. El seno etmoidal no es como el seno maxilar y el seno frontal, que es una sola cavidad, o el seno esfenoidal, que es una sola cavidad. No, el seno etmoidal son varias cavidades. De hecho, se llaman las celdillas etmoidales. Es así. Entonces tendremos celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores, ¿verdad? Que en conjunto me forman el seno etmoidal. Y aquí atrás, aquí estaría la fosa hipofisiaria, la apófisis basilar, ¿sí? Este es el seno esfenoidal, que está debajo, en el cuerpo del hueso esfenoidal, está el seno esfenoidal, debajo de la fosa hipofisiaria. Todos estos senos drenan, siempre tienen que estar limpios. ¿Cuál es la función de esos senos? Es una cavidad neumática, es decir, es una cavidad que hueca. ¿Cuál creen ustedes que sea la función de esos senos? Guardará. No, los senos tienen que estar siempre limpios, no puede haber nada, porque, bueno, ahorita continuamos, ahorita les digo una cosa. ¿Cuál creen ustedes? La respuesta es chistosa, o es no, ilógica no, es lógica, pero es, no sé, ridícula. No. Disminuirle el peso al hueso, porque el hueso frontal es pesado, porque es un solo hueso grande. Los senos maxilares son grandes, ¿sí? Entonces la función de esos senos es disminuirle el peso al hueso. ¿Por qué? Porque nos pesaría mucho los huesos de la cara, nosotros viviríamos con la cara así permanentemente. Ese seno paranasal tiene que estar tapizado por la mucosa ventilatoria y siempre tienen que estar huecos, limpios. En algunas ocasiones se inflama esa mucosa ventilatoria y se empieza a acumular el moco ahí, y es cuando aparecen las famosas sinusitis, que dependiendo de qué hueso esté acumulado el moco, entonces hablamos de sinusitis frontal, sinusitis maxilar, sinusitis etmoidal, sinusitis esfenoidal. La rinitis es una inflamación de la mucosa. Por lo general, los pacientes que tienen rinitis sufren de sinusitis. ¿Por qué? Porque hay un exceso de moco y ese moco se puede acumular en esos senos. Uno le duele como por acá y Muy bien, acá tenemos seno frontal, seno maxilar, se ve un poquito las celdillas etmoidales anteriores del seno etmoidal. No se ve el esfenoidal porque está detrás de esto, ¿sí? Mire esa hipertrofia de turbinas que tiene el paciente, mire estas turbinas tan grandotas que tiene el paciente. Muy seguramente ese paciente tiene una sinusitis, y efectivamente vemos que acá, si ven, en el seno maxilar, esto que ustedes ven como una telarañita blanca, eso es moco. ¿Y la sinusitis tiene cura? Sí, la sinusitis tiene cura. ¿Pero qué, cirugía o mucho medicamento? Ahorita hay medicamentos, hay antibióticos, porque pues obviamente ese moco se congestiona, ¿cierto? Se infecta, entonces se le pone antibiótico. Hay unos lavados que hacen, unos lavados, y cuando es mucho, sí toca cirugía. Profe, a mí cuando, o sea, yo tengo una rinitis, y a mí cuando a veces, bueno, no sé qué me pasa, se me inflaman unas cosas. ¿Adenoides será? Unas bolsas de la orina. Adenoides. Y eso te puede dar sinusitis. Hay que tener cuidado. tenemos consulta gratis ya. Bueno, aquí vemos en un cadáver, entonces la mucosa, miren la mucosa nerviosa, la turbina superior, la mucosa ventilatoria, ¿cierto? El seno esfenoidal, ¿sí?
etmoidal, frontal. Pues no se ve el maxilar porque el corte no me deja, el corte que se hizo. Pero No, ese ese- se ¿Eso baja. es un animal? No, ¿Cómo no? ese no es. Y lo de abajo. Son los canines. ¿Ves? Los dientes, la lengua. Sí, ¿No? Porque estás con los. Porque está de lado los incisivos, están de lado, entonces son largos, se ve largo esta parte. Estos son los O sea, incisivos. que lo. De un corte que es sagital. Sagital, corte sagital. Sí. Bueno, los senos paranasales terminan en los meatos. Los senos paranasales terminan en los meatos. Las celdillas etmoidales anteriores, y las celdillas etmoidales anteriores terminan en el meato superior. ¿Sí? En el meato superior. Meato. Las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal terminan en el meato medio. El seno maxilar, seno maxilar en el meato medio. Seno frontal en el meato superior. ¿Sí? En el meato inferior no drena ningún seno paranasal. Lo que drena en el meato inferior es la vía lagrimal. Por eso cuando lloramos se nos descongela la nevera y se nos aflojan los mocos. ¿Sí? Porque toda la vía lagrimal, una parte de las lágrimas se van ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera, pero otras se van por dentro para terminar en el meato inferior. Entonces no son mocos. Son mocos con Cuando lágrimas. lloramos los mocos. Es más como agua. Pues todo depende de qué tanto llore. Bueno. Señora, en medio de los espacios de las turbinas. Recuerda que el meato superior está entre la turbina superior y media. Meato medio entre la turbina media y la turbina inferior. Y el meato inferior por debajo de la turbina inferior. Ningún seno, solo la vía lagrimal. La vía lagrimal. Ahí no termina ningún seno para En el maxilar, solo lagrimal. ¿Cómo? En el maxilar, en el maxilar la lagrimal, ¿no? Meato inferior. El seno maxilar drena en el meato medio. Seno maxilar. En el meato inferior no drena ningún seno, solo la vía lagrimal. Bueno, la irrigación de la fosa nasal está dada por 3 arterias. Las arterias etmoidales anteriores y posteriores, que son rama de la oftálmica. Y la rama oftálmica, la arteria oftálmica, ¿es rama de quién? De la interna. De la Carótida como carótida interna. interna. Tenemos la otra irrigación, es la nasopalatina, la arteria nasopalatina, ¿sí? Que esta es rama de la facial profunda o facial posterior, ¿sí? Fíjense que las 3 arterias se anastomosan, la etmoidal anterior, posterior y la nasopalatina, se anastomosan y me forman una red vascular aquí en la mucosa. Por eso cualquier lesión en la mucosa nasal sangra tanto, ¿sí? Sangra tanto, un golpe, por más suave que sea, sangra. ¿Por qué? Porque, primero que todo, porque hay un arco arterial ahí, una anastomosis bien grande, y segundo, que es muy superficial. Esos vasos arteriales y venosos son muy superficiales. ¿Por qué? Pues que esto no es muy grande, muy grueso. Entonces, están los vasos muy superficiales. Entonces, cualquier golpe, cuando uno se esconde detrás de las puertas a comerse los mocos, entonces van a decir que ninguno lo hizo. Todos comimos mocos de pequeños. Ahora que nos quede la costumbre, otro cuento. Pero de pequeños todos sorbeteábamos mocos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando de pronto hay personas que al hurgarse en la nariz, ¿cierto? Sangra. A la pesca milagrosa, se laceran la mucosa y por eso sangra. Y obviamente por el calor, porque los vasos son muy superficiales, por el calor. El calor genera mucha vasodilatación. Entonces al vasodilatarse el vaso se rompe y sangra. Pero hay muchas personas
con las epistaxis, que es sangrado por la fosa nasal, que con el calor sangra. Profe, Ew. y yo que me hago re duro la nariz y nunca he sangrado. ¿Usted qué? Que me hago re duro la nariz y nunca he sangrado. No le entiendo esa primera porque Nunca he sangrado. O sea, me hago súper durísimo la nariz o acá y no me he sangrado. No me he porque de sangrado. pronto si tiene rinitis, tiene la mucosa inflamada, entonces está gruesa la mucosa. Entonces, genera una protección falsa. Bueno, después viene la laringe. Bueno, después viene la faringe, pero la faringe la vamos a ver cuando veamos digestivo. Después viene la faringe, después de la faringe viene la laringe. La laringe es una estructura cartilaginosa, ¿sí? Está formado por varios cartílagos, ¿verdad? El eje, el esqueleto de esa laringe, el cartílago que me forma el esqueleto, es este, que se llama el cartílago tiroides. Por allá lo vimos cuando vimos los músculos del cuello, los del músculo compartimento anterior. El cartílago tiroides, que es este que nosotros llamamos la manzana de Adán, ¿sí? Es esta partecita, la manzana de Adán, ¿sí? Cartílago tiroide, él es el que me forma todo el eje de la laringe y alrededor de ese eje tienen los otros cartílagos. ¿Cuáles son los otros cartílagos? Debajo del cartílago tiroides está este que se llama cartílago cricoides. Por detrás, esto que ustedes ven atrás, es la epiglotis. La epiglotis es el cartílago que me separa. Hasta aquí, la vía aérea y la vía digestiva estaba compartida. Está compartida, ¿sí? Vamos a ver que la faringe, perdón, me retrocedo, acá. Esto todo es faringe. Esto se llama rinofaringe, orofaringe, y acá viene la laringofaringe, ¿sí? Entonces, aquí la vía aérea, por aquí pasa comida y pasa aire. Y por aquí pasa comida y pasa aire. Entonces está compartida la vía aérea con la vía digestiva. Pero cuando llegan a la epiglotis, lo que hace la epiglotis es, dependiendo de lo que venga por esa laringofaringe, se cierra, ¿sí? Entonces aquí adelante está la vía digestiva, aquí adelante está la vía aérea, aquí está atrás la vía digestiva. Yo soy la epiglotis. Al cerrarme, hago esto. No pasa. Entonces, si lo que viene es comida, hace esto. Entonces, cerró la vía, ¿qué? Aérea, y me quedó abierta la vía, ¿qué? Digestiva. Profe, ¿y cómo sabe la epiglotis cuando? El estímulo que viene de arriba, de los músculos constrictores de la faringe. Porque Ya vamos para ahí. Gracias por la pregunta. Le pongo 5. Ya, para toda la materia se la dejo en 5. Ya mismo bajo y cambio la nota por 5. Segundo parcial 5, tercer parcial 5. El que pueda masticar y respirar simultáneamente. Ah, Yo puedo. Y a eso le hicimos 5 millones de pesos. pues no, porque por eso cuando uno toma agua se ahoga. ¿Es masticar y respirar o pasar y respirar? O sea, masticar y el deglutir. Deglutir y respirar. No se puede. ¿Por qué? No se puede. Porque la epiglotis o me abre la vía digestiva o me abre la vía aérea. Pero la epiglotis no se puede quedar quieta, normalmente. Para responder la pregunta de Valerie. Normalmente. ¿Qué sucede a veces? Que la pregunta la hizo Valerie y es muy válida. Que hay veces el estímulo acá arriba de la faringe no le llega rápido a la epiglotis. Y resulta que lo que venía era comida y está abierta ¿quién? La vía aérea. Entonces pasa derecho la comida por la vía aérea. Y es cuando nos atoramos, es cuando decimos que se nos fue por el camino viejo. ¿Y qué nos da? Tos, estornudo, no podemos respirar, ¿sí? Esa tos, ese estornudo es el mecanismo reflejo que la epiglotis y la vía aérea hacen. ¿Para qué? Para empujar el cuerpo extraño y sacarlo. Por eso hay veces que cuando nos atoramos no es raro
que el arrocito, el juguito no salga por la nariz, la pepita de aguacate no salga por la nariz. Eso es lo que pasa. Silencio, chicos. Y entonces cuando les hacen la maniobra de Heimlich. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo mismo? Lo que trato es de, el paciente se le está cerrando la vía aérea. Con la maniobra de Heimlich lo que hago es empujar el cuerpo extraño para que suba por la parte, aquí a este nivel. ¿Dónde está el cuerpo extraño? En la vía aérea. A través de, al aumentar yo la presión intraabdominal, al hacerle la maniobra de Heimlich, lo que hago es que ese cuerpo extraño que está en la vía aérea lo voy llevando hacia arriba, llega a la laringofaringe y hace esto, y hace esto, se me va por la vía digestiva y lo boto por la boca. Pues ahí ya habría que mirar si se fue por la, o sea, miro la respiración del paciente, porque puede que no salga, pero se vaya por la vía digestiva. Pero si ya el paciente no siente atoro, no importa que no lo haya expulsado, quiere decir que el cuerpo extraño se fue para la vía digestiva. Profe, ¿y cuando se come pescado? Espere, perdón. ¿Cómo? Digamos, cuando uno come pescado y se le atora la espina. ¿Cuándo uno qué? Come pez y se come una espina. La espina, o sea, el peligro de la espina no es que se atora uno porque la espina se enclava y obstruye la vía digestiva. Y fuera de eso me va a generar una edema. Se me va a inflamar esa zona y me va a cerrar la vía, sí, me la va a cerrar la inflamación. Que lo mismo que cuando uno se ríe y se le viene de pronto la ciudad con la nariz. Lo mismo, igual. Pero ¿será que si alguna persona podrá cumplir y a la vez pasar el respirar? Si es normal esa persona de este planeta, Y entonces la disfagia. es dolor al tragar. La disfagia es dolor al tragar. Esa disfagia puede ser porque tengo las amígdalas inflamadas, entonces me obstruye el paso del bolo alimenticio hacia la faringe, porque las amígdalas están así inflamadas, entonces me reduce el espacio. O puede ser que haya algo en la vía digestiva que esté inflamado. El esófago, por ejemplo, que el paciente tenga una esofagitis. Eso. Bueno, entonces seguimos con los cartílagos. Se abrió la epiglotis, miren acá, se abrió y encuentro estos repliegues. Las cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdaderas. Ah, ok. ¿Sí? Falsas y verdaderas. Falsas y verdaderas. ¿Correcto? ¿Profe, se puede reconstruir? El problema es que es un músculo. Entonces aquí tengo la parte del cartílago, bueno, el hueso ioides, la membrana tiroidea, y aquí encimita estaría el músculo tiroideo, cartílago cricoides, membrana cricotiroidea. Importantísima esa membrana cricotiroidea, ¿por qué? Porque ahí es donde se tiene que hacer las traqueostomías. Ah, Las traqueostomías, cuando el paciente de pronto que a pesar de que le estemos haciendo las maniobras de Heimlich y no bota el cuerpo extraño, sigue el paciente ahogado, ya se me está poniendo cianótico el paciente, hago la traqueostomía. ¿Sí? Muy bien. Por detrás, cartílago cricoides, cartílago cricoides. Encima, aritenoides, corniculado, cuneiforme. ¿Sí? Son los cartílagos. Cricoides, aretinoides, corniculado y cuneiforme. Son chiquiticos, el aritenoides y el corniculado, el cuneiforme y el corniculado son chiquiticos. Alguna vez cuando yo estaba en anfiteatro quise tratar de disecar de pronto esos cartílagos, no, eso me sacaron la piedra. Y eso ni siquiera decir que como un arroz partido, esos muy chiquiticos. Bueno, tenemos luego, acá tenemos en el cadáver la laringe, y luego la laringe se continúa con este tubo que se llama la tráquea. La tráquea está formado por anillos de cartílago incompletos. ¿Sí? O sea, nosotros conocemos un anillo que es cerrado, ¿cierto? ¿Anillos qué? Anillos de cartílago incompletos. ¿Cierto? Atrás hay un músculo liso que me cierra la tráquea. Atrás.
¿sí? Entonces, si yo superpongo muchos de estos anillos, me formo la tráquea. La tráquea, hay un momento en que la tráquea se bifurca, se abre en dos, como lo podemos ver acá. El sitio donde la tráquea se bifurca, se abre, se llama carina. Puede ser con C, puede ser con K, sí, como el nombre de una mujer, Carina. Puede ser con K o puede ser con C. Ahí es donde queda el Profe, ¿dónde queda el huequito? ¿Cómo? Ahí debe quedar el tubo cuando los entuban al paciente para que queden los dos pulmones pues, Ventilados. Que le llegue Profe, ventilación. ¿cómo así, profe? Pero no entendí esa parte de Karina. ¿Cómo, o sea, ¿dónde se forma la Karina? Donde se bifurca la tráquea, ya les muestro. Miren acá. Esta es la carina. Esto es tráquea. Se bifurcó y se me formó el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Esto es la carina. La carina. Después de la carina, de la tráquea, la carina, vienen las segmentaciones de los bronquios, de la tráquea, las segmentaciones, por eso se llama árbol traqueobronquial. Entonces, al bifurcarse, me forman los bronquios principales. Bronquio, el número 2, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Ellos son extrapulmonares. Aquí está, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Ellos son extrapulmonares. Una vez entre, ¿sí? Apenas entra el anillo pulmonar, los bronquios principales empiezan a segmentarse. Entonces tenemos tráquea, ¿cómo es la segmentación? Tráquea, carina. Tráquea, carina, Broncos principales. bronquio principal, también se llaman bronquios fuente. ¿Por qué? Porque de ahí se van a originar otros bronquios. Luego ellos se segmentan ya dentro del pulmón. Aquí se llaman bronquios secundarios o lobares. Ahorita les explico por qué. Se siguen segmentando bronquios terciarios o segmentarios. Se siguen dividiendo, vienen los bronquiolos. Los bronquios. Se siguen dividiendo, vienen los conductos alveolares. Ahí, los alveolos. Se siguen dividiendo, vienen los sacos alveolares. Y dentro de los sacos alveolares hay dos tipos de células. Unas células que se llaman neumocitos tipo 1 y otras que se llaman neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los mismos alvéolos, que son las células encargadas de realizar el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 producen una sustancia que se llama agente tensoactivo surfactante. Agente tensoactivo surfactante. Perdón un momento, chicos. Perdón un segundito, me conecto aparentemente a una reunión. Tensoactivo sulfatante. Perdón un segundo. ¿Sacos qué? ¿Qué dice ahí? Bueno, ¿sacos qué? Ya les digo cuál es la función del agente tensoactivo. Alveolares. Se llama MENA. Primer pájaro. Veo N2 y N1. ¿Qué pasa? Se supone que estos son los alveolos. Cuando se llena, Bueno, entonces, el neumocito tipo 1 es el alvéolo, es la célula encargada de realizar el intercambio de gases. Entrar oxígeno, sacar dióxido de carbono. Y el neumocito tipo 2, la función es producir el agente tensoactivo surfactante. ¿Y cuál es la función del agente tensoactivo surfactante? Nivelar las presiones. Cuando nosotros inspiramos, pues obviamente aquí viene un aire con mucha presión, con una presión muy alta, ¿sí? La presión de la presión atmosférica, y aquí adentro la presión es ¿qué? Baja. La presión intraalveolar es baja.
Entonces, si no hubiese ese agente tensoactivo surfactante, lo que pasaría es que entraría todo el aire a los alvéolos. ¿Y qué pasa si ustedes tienen una bomba y le echan mucho aire a la bomba? Se estallarían los alvéolos. Entonces, lo que hace el agente tensoactivo surfactante es regular la presión y en cierta manera como controlar la cantidad de aire que tiene que entrar a los alvéolos para evitar que el alvéolo se rompa, para evitar la telectasia. Así se llama cuando los alvéolos se rompen. Señora. Agente tensoactivo. Cuando una persona fumadora, bueno, primero que todo, toda la vía aérea, todo esto está inflamado. Entonces la luz de los bronquios se reduce. ¿Por qué? Porque los pacientes con bronquitis crónica, porque son fumadores crónicos, pues se va a producir mucho moco en esa vía aérea que está inflamada. Entonces se reduce la entrada de aire, la luz del bronquio. Al reducirse la luz del bronquio, pues la cantidad de aire que va a entrar es menor, ¿cierto? Es menor. Y el paciente empieza a tener disnea. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que va a llegar a los alvéolos es mínima para expulsar. Entonces se retiene mucho CO2 acá. Y como la vía aérea está reducida, entra poco oxígeno, ¿sí? A través de la columna de aire entra poco. Por eso los pacientes tienen dificultad para respirar, tienen disnea, ¿sí? Con el tiempo que puede pasar, con el tiempo que puede pasar, que al inflamarse la parte de donde están los sacos alveolares, pues las células disminuyen su funcionalidad. Entonces se va a disminuir la producción de agente tensoactivo surfactante. Si se disminuye la sustancia que regula la entrada de aire, pues va a entrar mucho aire a los alvéolos. No hay quien controle. Hagan en cuenta que el agente tensoactivo surfactante es como un vigilante, ¿sí? Entonces, si no está esa persona que llegue y diga, hasta aquí entra, el resto espérese, ¿sí? Entonces se va a entrar todo el aire y rompe los alvéolos. Por eso los pacientes con bronquitis crónica, fumadores crónicos, hacen EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Y esos pacientes, ¿en qué consiste el EPOC? Que se rompen los sacos alveolares. Entonces se destruyen ¿quién? Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo. Entonces, ¿cómo respiran? ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Se destruyen pero por lado. Por eso ellos tienen dificultad para respirar, cianosis. De pronto usted los ve, esos pacientes que necesitan oxígeno permanente. Sí, espérate. ¿El EPOC se da siempre cuando el paciente esté fumando o puede ser también Es una consecuencia de ser fumador crónico. o puede también ser Hereditario no. Eso. Y por algún Es adquirido. Y si digamos una persona no fuma y le dio Entonces hay que ver qué otra enfermedad tiene. ¿Sí? Ya, espérate un momento, ya te di que levantaste la mano. No es corto. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga asma, puede ser que el paciente cocine con leña. ¿Sí? Eso. No, era eso. Ok. Y los fumadores activos también les puede. También les puede dar, ¿por qué? Acuérdense que cuando el fumador es activo, él bota X cantidad de toxinas. El fumador pasivo inhala 72 toxinas. No estoy diciendo con esto que sean fumadores activos, ¿sí? ¿En qué sentido? El fumador activo cuando fuma, ¿sí? Solamente inhala del cigarrillo X cantidad, como 20 y tantos de toxinas. Pero, ¿qué pasa? Que el fumador pasivo bota las toxinas, el fumador activo, perdón, bota las 20 y tantas, pero además bota otras toxinas. ¿Y esas las coge quién? El fumador pasivo. Pues no hacemos la hora del fume porque está ahí. Como marihuana. Perdón. Y la marihuana no ¿Hace daño. menos daño, profe? O la marihuana activa. No, ¿cómo así que hace menos daño? No, que es natural. Profe. Dice que es natural. Es que dice que es natural. Profe, la que se come la medicina. O sea, por eso les dije, no es que, ay, bueno, entonces es mejor ser fumador activo que pasivo, camine, echémonos. No, las dos cosas son malas. ¿Por qué? Hombre, un fumador activo, miren lo que puede terminar.
en una bronquitis crónica, puede terminar en un EPOC, puede terminar en un CA, un cáncer broncogénico. ¿Sí? Uy, la marihuana pues. Todo lo que sea cigarrillo es malo. La marihuana pues. Profe, una pregunta. Profe, ¿y cuando se come? Cuando se ingiere. Pero tenía que comer cigarrillo. Profe, ¿cuándo se ponen a inhalar el perico? ¿Cuándo qué? Cuando se ponen a inhalar el perico. Todo lo que se ha inhalado, las sustancias químicas, por ejemplo, lo del boxer, lo de perico, todo eso son sustancias químicas muy nocivas que van destruyendo la mucosa nasal. Pero es más lento. Pues todo depende, aquí yo no puedo decir que es más lento o es más rápido porque todo depende de la concentración y la frecuencia. No es lo mismo, por ejemplo, que yo sea fumador pasivo de una persona que fume una vez al día. O no es lo mismo que yo sea un fumador activo y solamente me fume un chicote al día, nada más. A diferencia de la persona que de pronto convive con una persona, ustedes acá entre sus compañeros en la casa, ¿sí? Que yo me fume, por decir un ejemplo, una cajetilla, 10 cigarrillos al día, ¿sí? O que yo esté conviviendo con una persona que me fume 10 veces al día y yo siempre esté ahí pegoteado a él y chupándome pues ese humo que de él. Es peor. O no es lo mismo que en cuanto a las sustancias psicoactivas, al principio pues el daño no es fuerte. ¿Por qué? Porque está empezando. Pero ¿qué pasa con una persona que inhala una sustancia psicoactiva? Pues acuérdense que ellos generan ¿qué? Adicción. Dependencia, adicción. Entonces si yo, por decir un ejemplo, fumaba o inhalaba boxer una sola vez al día, pues poco a poco me va cogiendo hasta que ya me toca ¿qué? Ya más. Cada rato. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo voy aumentando la frecuencia de la fumada o la frecuencia de la inhalada, se me va generando el daño, se me va aumentando el daño, ¿sí? Entonces va haciendo el daño cada vez que más rápido y fuera de eso el paciente empieza a experimentar más síntomas. ¿Sí, señora? Profe, una pregunta. Entonces, ¿qué es más peor? ¿Fumar la marihuana o ingerirla? ¿Fumar la marihuana o qué? O comerla, por ejemplo, con happy brownies. Digamos que ahí en el caso de los alimentos, la comida, ahora, primero hago la salvedad, no es que van a comprar Happy Brownie. En el caso del en el caso de fumar la marihuana, aunque yo dejé mis polvilitos, sí. En el caso de fumar la marihuana la estoy fumando directo todo. En el caso de los Happy Brownie le he rebajado las concentraciones con ingredientes, que la harina, que la mantequilla, ¿sí? Inclusive estoy disminuyendo la dosis de marihuana que se le va a aplicar, ¿cierto? Entonces, no es que sea mejor comerla que fumarla, Pero hace menos daño. ¿sí? De todas maneras es una sustancia psicoactiva. ¿Y por qué le llaman Happy Brownie? Porque la persona con un solo brownie que se come me va a poner feliz, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que empieza esa persona, bueno, por decir un ejemplo, ya sea ya sea porque chévere, la vez pasada que me comí un Happy Brownie me puso alegre, sí, chéverísimo, se me olvidó que perdí morfo, se me olvidó que no sé qué, que si sé cuándo, ¿verdad? Entonces, echemos nosotros Happy Brownie, ¿cierto? Echemos. Entonces, ¿qué voy haciendo? Aumentando la frecuencia del consumo. Ahí comienza a volverse la persona adictiva. Hasta que llega un momento en que, anteriormente, ¿qué necesitaba yo para consumir el Happy Brownie? ¿Un qué? Como Necesitaba un motivo. Un motivo. Perdí morfo. ¿Sí? Me peleó mi novia o me peleó mi novio. Peleé con mi mamá o con mi papá, lo que sea. ¿Sí? Y el profe de no sé qué no vino. Pero ya llega un momento en que ya cualquier cosa va a ser un motivo. ¿Por qué? Porque es la adicción. Ok. ¿Sí? O sea que ni la fumemos ni la comamos. No, es que, o sea, está tanqueando y ese olor es fuerte. Pero es rico. Pero es rico. profe. Sí. En cambio, el Barzón y el otro es horrible.
Hay personas que les gusta el betún, oler el betún, hay personas que les gusta oler el barzol, la creolina. Bueno, esta es la carina. Esta es la carina, la que saca el verde, bronquios principales, bronquios secundarios. Del bronquio principal derecho salen 3 bronquios secundarios. Del bronquio principal izquierdo salen 2 bronquios secundarios. 2 bronquios secundarios. Y ahorita van a entender el por qué. Y aquí ya estamos viendo la segmentación de esos bronquios secundarios, los bronquios terciarios, y así sucesivamente esa segmentación que está allá. Señora. Cuando existe una malformación, hablemoslo, no sé, de una persona que no pueda respirar por su propia cuenta, ¿cómo haría ese? O sea, sería igual ¿cómo decirlo? La segmentación, pues todo depende de la malformación que sea. Hay unas atresias o hay unas fístulas en donde esa atresia, esa fístula o lo que sea, la malformación inmediatamente, cualquier malformación, cualquier patología me va a afectar todo esto. No importa qué sea, me lo va a afectar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto me lo afecte? Pues depende de la enfermedad, depende de la malformación que se genere el paciente. ¿Sí? Perdón, no, ya nos enviaron link en donde conste que yo estaba pendiente. Muy bien, acá tenemos en un cadáver, no es un perrito, es un cadáver, ¿cierto? Mire la tráquea, este es el músculo, esta es la tráquea. La carina, los bronquios principales, los bronquios frente. ¿Sí? Se veía muy chimba así. Bueno. Se debería ver bacán. Y esta es la segmentación. Uy, eso es muy bacán. ¿Adivinen qué? Se lo aprende. Se la tienen que aprender para el próximo jueves. Tienen 8 días que van a hacer nada. Es esto, ¿cierto? No se lo merecen. Acá tenemos aquí los bronquiolos, tenemos los conductos alveolares, tenemos los sacos alveolares. Estos son los sacos. Y dentro están esas bolitas que ustedes ven, son las células. O neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2. El tipo 1 los alveolos. Finalmente tenemos ya los órganos, tenemos la pleura y los pulmones. La pleura es una bolsa, es como lo del pericardio. Es una bolsa que está recubriendo los pulmones, ¿cierto? Es igual que el pericardio. En los libros, en algunos libros dicen que los pulmones son intrapleurales. Falso. No están dentro de la pleura, están protegidos por la pleura. Acuérdense que yo les decía, yo soy el corazón, este es el pericardio, ¿sí? Que hacía esto. Teníamos el pericardio, la hoja fibrosa y la hoja serosa. Acá en la pleura es igual, simplemente que cambian los nombres. Yo soy ahora el pulmón, esta es la pleura. Hay una hoja de la pleura que se pega al pulmón. Esta hoja es la hoja visceral y esta es la hoja parietal. Y en medio de los dos está el espacio pleural. Pregunto, ¿el corazón está metido dentro de la pleura? El corazón no está acá. Los pulmones no están acá. ¿Sí? Eso. Es como un sanduchito. Entre las dos hojas está el espacio pleural y dentro del espacio pleural está el líquido pleural. Son líquidos. Entonces, mire, la pleura tiene una hoja o una lámina parietal y tiene una lámina visceral. Profe, ¿y es lo mismo que el pericardio, que es el que... Sí, lo mismo, la función es la misma, lubricar, porque cuando nosotros inhalamos, la tendencia es esta. Se pegan las dos láminas. Entonces, si esas láminas están secas, duele. ¿Por qué? Porque en el pericardio, porque en la pleura están los receptores para el dolor. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? No sé, yo creo que sí nos ha pasado a todos. Yo me atrevería a generalizar. Que hay veces estamos bien. ¿Sí? Estamos respirando bien, ¿no? Y inhalamos y siento una picada que me duele y boto el aire suavecito. Y respiro despacito para que no me duelan. ¿Qué pasó ahí? Que en un momento determinado la pleura se quedó seca, una lámina se quedó seca. Al despegarse, dolió. ¿Por qué? Porque en la hoja parietal o en la lámina parietal están los receptores para el dolor.
Aquí está el líquido, y si este pedacito se secó y no hay líquido, pues al despegarse la lámina visceral de la parietal duele. Duele. ¿Sí? Cuando uno trota mucho y le empieza a doler debajo de los pulmones. La distensión del peritoneo, lo que nosotros llamamos vulgarmente vaso, Sí, sí. distensión del peritoneo, se llenó de aire el peritoneo porque respiramos mal. Sí. Bueno, aquí tenemos lo mismo, la hoja o la lámina. Mire que este dibujo está mal, porque nosotros tenemos una sola pleura. Tenemos una hoja visceral o una lámina visceral y una lámina parietal, ¿sí? Y el espacio interpleural que está lleno de un líquido que se llama líquido pleural. Una preguntita. Señora, Te digo que cuando dolía era porque no había. ¿cómo? Líquido. ¿Sí? Y pues cómo se vuelve a rellenar eso. No, o sea, no hay en ese momentico, se secó, pero nuevamente vuelve y se lubrica. Se hace regeneración. No, el líquido se está regenerando constantemente. ¿Sí? Por aquí preguntaron algo. ¿De dónde sale ese líquido? O sea, ¿se lo irriga? Filtrado del plasma. ¿De dónde aparece el líquido pleural? Y lo mismo el líquido pericárdico, filtrado del plasma, ultrafiltrado. ¿Y del cómo plasma. es eso, profe? Las células son las encargadas de, como allá hay vascularización, los vasos pleurales y los vasos pulmonares, entonces filtran hay unas células especiales en la lámina que filtran el plasma y me va formando el líquido. ¿Sí? Bueno. Miremos la localización de los pulmones, la forma, tienen forma de cono. Esto se llama el vértice pulmonar o el ápex pulmonar y esta es la base pulmonar. La base descansa sobre el músculo diafragma. ¿Sí? Profe, Señora, ¿cuál es el pulmón más grande? el derecho. Ya voy para eso. Entonces veamos el pulmón derecho. El pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo. ¿Sí? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? Y tiene 2 fisuras. Los libros hablan de fisuras, ¿sí? Ya se está tratando de quitar, porque una fisura, ¿qué es? ¿Una fisura qué es? La unión de dos, ¿no? ¿Un qué? Una hendidura, pero la pregunta es, ¿la fisura será normal o patológica? Cuando yo digo tiene una fisura en el hueso, patológico por un golpe. Profe, ¿y por qué se le llama fisuras a las uniones del cráneo? Se llaman suturas o Ah. fisuras. ¿Sí? Entonces, el pulmón derecho tiene 2 fisuras o cisuras. Tenemos la horizontal y la oblicua. La fisura horizontal me divide el pulmón en 2 lóbulos, superior e inferior. Y la oblicua me divide el pulmón en 2 lóbulos, medio y el inferior. Entonces, el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. Superior, medio, inferior. ¿Cuántos bronquios secundarios salen del bronquio principal derecho? 3. Y por eso se llaman bronquios secundarios o lobares, porque van hacia los lóbulos. ¿Sí? Eso quiere decir que el izquierdo nomás debe tener. Profe, ¿cómo se llama la fisura? Ajá. Horizontal y oblicua. Bien. El pulmón izquierdo solo tiene una fisura o cisura, que es la oblicua. ¿Cuántos lóbulos tendrá entonces el pulmón izquierdo? 2. ¿Lóbulo qué? Superior e inferior. Y lóbulo inferior. ¿Cuántos bronquios secundarios o lobares tiene el pulmón izquierdo? 2. Muy bien. Ilio pulmonar. Hacia la cara medial central del pulmón, o sea, hacia la cara interna central del pulmón, hay un espacio que no tiene peritoneo, perdón, no tiene pleura, que se llama el ilio pulmonar. Ese ilio pulmonar, como lo vemos en la gráfica, tiene una serie de huecos, de agujeros a través de los cuales va a pasar una serie de estructuras que en conjunto, esas estructuras se llaman pedículo pulmonar. ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras que forman el pedículo pulmonar?
Entonces son el bronquio principal de cada lado, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, la arteria bronquial, la vena bronquial, ¿sí? Los linfáticos, los nervios simpáticos y parasimpáticos. Entonces, esos 8 elementos pasan por esos huequitos. O sea que tiene que haber que 8 poquitos. Más de 8 huequitos porque los nervios se ramifican y los linfáticos también. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman el pedículo pulmonar? Bronquios principales, arteria bronquial, arteria pulmonar, vena pulmonar, arterias bronquiales, venas bronquiales, los linfáticos, la arteria, los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los pulmones están segmentados, están divididos, como son grandes, están divididos en segmentos. ¿Para qué? Pues para que sea mucho más fácil localizar las lesiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los radiólogos nos dicen que el paciente tiene una lesión en el lóbulo apical derecho. Entonces yo ya sé a dónde tengo que buscar la lesión, ¿cierto? ¿Cómo aprenden, no? ¿Un 19 probé? ¿Qué? No, eso no se los pregunto yo a ustedes, que no lo necesitan saber. Entonces, ya vimos la vascularización. Recordemos que la arteria pulmonar se origina en el ventrículo derecho. Sí. Las arterias bronquiales se originan de la aorta. Una vez que el callado se está terminando, de ahí salen las arterias bronquiales izquierda y derecha. La vena pulmonar, recuerden que sale del pulmón y llega a la aurícula izquierda, y las venas bronquiales llegan, dependiendo el lado, si es del lado izquierdo, al hemiácigos accesorios, si es del lado derecho, a las ácigos. Aquí tenemos las arterias bronquiales, ¿cierto? Que se originaron de la aorta. Las venas pulmonares, ¿sí? Llegan a la aurícula izquierda, y lo que les decía, las venas bronquiales, si es del lado derecho, llegan a la hemiácigos accesoria, y si es del lado izquierdo, llegan a la ácigos. Profe, una pregunta. Señora. O sea que las venas salen del pulmón y se juntan con las venas del tórax, por así decirlo. Es muy difusa esa definición, porque cuando su merced me dice que se une con las venas del tórax, me estaría diciendo que se une con las venas esofágicas, las intercostales anteriores y posteriores, y no. Ellas salen del pulmón, las venas bronquiales salen del pulmón y de una vez terminan en la ácigos, no se unen con más nadie. Ácigos o hemiácigos accesorios, nada más. O sea, llegan como... Acuérdense que las venas son drenaje, ¿no? Sí, profe. O sea que sería el pulmoncito, la vena ácigos, sale y llega directamente acá. A la Bueno, vena. se me está hablando ácidos del lado izquierdo. Perdón. Pues de Ácidos del derecho. 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 Por eso, como su merced me estaba mostrando ya donde dice Aquí. instrumentación del lado izquierdo. Bueno, salen directamente a la ácigos. No salen de la ácigos. Acuérdense de lo que yo les dije. Salen para la ácigos. Ah, eso sí es diferente. la ácido. Salen para drenar en la ácido, la del lado derecho, las bronquiales del lado derecho. Porque acuérdense que en el lado derecho tengo la ácido y en el lado izquierdo tengo hemiácigos accesoria y hemiácigos. Entonces las bronquiales del lado izquierdo llegan a la hemiácigos accesoria. Ok. Listo. Que ya después de hemiácigo accesoria, ¿qué hace? Cruzar y termina en ¿qué? En la ácido. Pero eso es diferente, ¿sí? Bueno, los linfáticos del pulmón tenemos primero que todo acá en el ilio. Les decía que hay unos linfáticos. Estos linfáticos se llaman los linfáticos broncopulmonares, ¿sí? Los linfáticos broncopulmonares. Tanto el drenaje linfático superficial como el drenaje linfático profundo van a llegar a estos broncopulmonares. De aquí de los broncopulmonares, ¿hacia dónde corre la linfa o hacia dónde se va la linfa? ¿Sí? Entonces se va a ir hacia los traqueobronquiales, los que están entre la tráquea y los bronquios. Luego vienen los bronquiomediastínicos.
broncopulmonares, traqueobronquiales, broncomediastínicos. Y de los broncomediastínicos, si es del lado derecho, ¿a dónde termina? Conducto linfático. Y si es del lado izquierdo, conducto torácico. Esa es la pregunta. Sí. Esa era la pregunta de ayer, pero con respecto a qué? A la linfa de tórax. Sí, sí. Bueno, listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Por lo ¿Lo menos en alto, en lo Bueno. derecho es lo más complicado porque en lo derecho. Bueno, está chicos, más complicado. entonces, ahorita tan pronto yo baje, voy a digitarles la nota en la plataforma. Por favor, revisen, denme 10, 15 minuticos y revisen su génesis. Si me equivoqué, que de pronto la nota era 3.5 y le puse 3.3 o 3, inmediatamente o me buscan y para hacer el cambio, aprovechando que la plataforma está abierta hasta hoy. ¿Listo? Recuerden, próxima clase, quiz de corazón y de pulmonar, de corazón y de respiratorio. Pero antes, en la medida, chicos, que vayan estudiando en un papel, vayan sacando lo que no entienden para la asesoría del jueves. ¿Listos? Bueno, hasta luego, chicos.